Bueno, y es que en medio de este delito de extorsión que no cesa, ni estando los cabecillas dentro de las cárceles, el IMPEC confirmó que tienen en marcha un plan junto al Ejército Nacional llamada Operación Lobo Blanco. Andrea, la saludo. ¿De qué se trata la operación? Johanny, televidentes, muy buenas tardes. Así es, pues mire, esta nueva operación Lobo Blanco se trata de instalar inhibidores de señal dentro de 8 centros penitenciarios donde están recluidos estos cabecillas de alto valor y que continúan realizando este tipo de extorsiones. Recordemos que el 70% de extorsiones que ocurren en Colombia vienen de estos centros penitenciarios. Es de aclarar que estos inhibidores de señal, según afirma el IMPEC, no afectará el sistema de la comunidad que vive alrededor de estas cárceles. El IMPEC confirmó que junto con el Ejército Nacional están desarrollando un plan llamado Operación Lobo Blanco, el cual consiste en instalar inhibidores de alta tecnología al interior de 8 centros penitenciarios, desde donde más se realizan estas extorsiones. La cual consiste en algunos inhibidores o algunas antenas un poco más pequeñas focalizadas, las cuales pueden ser utilizadas en los establecimientos donde se ha focalizado dominó, en estos 8. Tiene un costo un poco alto, pero ya estamos analizando la posibilidad con los ministerios de las TIC, de Hacienda y de Justicia, para poder por lo menos adquirir esos inhibidores, que son más pequeños y que no van a afectar a la ciudadanía alrededor, sino únicamente utilizados en esos 7 establecimientos. El coronel Gutiérrez también afirmó que al día de hoy hay 250 funcionarios amenazados por parte de estos cabecillas, entre guardianes y empleados del IMPEC. Se presenta otra modalidad que no hemos dicho, la abstinencia. En el momento de aislar a estos delincuentes, no tienen acceso tampoco a estupefacientes. Entonces, Kenner, Negro Over, Satanás, al tener esa abstinencia empiezan a generar ese tipo de amenazas. ¿Amenazas en contra de quién? Del director del establecimiento, en contra del director general, en contra de los servidores penitenciarios. Tenemos un video donde alias Kenner está diciendo que va a secuestrar a un señor de apellido Murillo porque lo van a aislar. Entonces, es la forma de cómo reaccionan ellos en los aislamientos. Ahorita lo ponemos. Entonces, desafortunadamente ya ellos están, no tienen forma de cambiar o no quieren voluntad de cambiar, no tienen voluntad de cambiar. Entonces ya Keller está asumiendo personalmente, ahí dice que va a secuestrar a una persona porque lo van a aislar. Entonces las amenazas van en contra de los servidores penitenciarios por los aislamientos y todos los controles que venimos haciendo. Este proyecto de reforma legal Lobo Blanco consiste en modificar el uso de los teléfonos públicos y realizar una restricción de las comunicaciones de los privados de la libertad que continúan realizando extorsiones al interior de los centros penitenciarios.